Bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Estamos con el licenciado César García y estamos hablando sobre el dólar, sus efectos en Guatemala. Y en realidad ¿por qué mencionar este tema? ¿Por qué hablar del dólar? En realidad los guatemaltecos estamos muy alrededor de este tipo de moneda. Recuerden ustedes que la remesa familiar que han disminuido sustancialmente también, nuestras exportaciones, la mayor parte de importaciones, todo gira alrededor del dólar. Entonces, como te comentaba César hace un momento en el segmento anterior, alguien se beneficia de esto, ya vemos que es muy especulativo, pero obviamente, digamos, las instituciones bancarias, en el estudio acabas de hacer un comentario directo, cada año ganan más, sus ganancias cada vez son mayores, y mucho tiene que ver alrededor de este movimiento del dólar. Sí, yo creo que tenemos una cultura en Guatemala de desinformación. Por ejemplo, cuando uno escucha a las autoridades monetarias, a los representantes de la Junta Monetaria, a la presidenta del Banco de Guatemala, escucha una lista de buenas noticias. Todo es maravilloso. Por ejemplo, se habla de... ¿Va a haber crisis? Sí, no hay crisis, va a haber crecimiento económico, aunque economistas serios de otras latitudes e institucionales dicen que va a haber un crecimiento negativo o por lo menos cero. Pero el Banco de Guatemala sigue presumiendo con las cifras, 5 millardos de reservas, y yo me pongo a pensar, ¿para qué nos sirven? Tal vez para colgar en la pared la estadística y la gráfica que se ve muy bonita, o nos serviría más para atacar con una proporción de esas reservas la especulación. Pero la pregunta aquí sería, ¿a quién le interesa mantener ese cambio? ¿Verdad, César? Porque recientemente el vicepresidente del banco mencionaba que habían intervenido ya como con 400 millones o 430 millones de enero para acá. Pues decía un 10% de esa reserva. Pero ¿les interesa verdaderamente al banco o no le interesa? Yo pienso que no le interesa porque las intervenciones son sumamente tímidas. Por ejemplo, hay estadísticas que dicen que la demanda diaria de dólares de la economía de Guatemala, de dólares, lo que los guatemaltecos compran de dólares diariamente, incluyendo grandes empresas importadoras, petroleras y demás, está en el rango de los 40 a los 60 millones diarios. ¿Qué pasaría si el Banco de Guatemala interviniera, pero no con intervenciones tímidas de 10, 20 millones, con intervenciones agresivas de 100 millones diarios durante 3 días? Las reservas apenas bajarían y se estaría yendo a atacar la especulación, que es lo que urge atacar, porque los movimientos son especulativos. No hay razón moral ni económica para que los guatemaltecos estén pagando una divisa que está depreciada en el mundo al precio que lo está pagando. No hay razón. Y por ejemplo, cuando oímos la Cámara de Comercio, diferentes organizaciones, pues obviamente ellos señalan que eso es lo que está sucediendo. Pero pareciera que llega a oídos sordos porque realmente las autoridades monetarias dan esas tímidas respuestas, esas tímidas manifestaciones. El vicepresidente del Banco de Guatemala recientemente decía, mire, esto es una situación a largo plazo. Yo no sé qué tan largo será el plazo, pero obviamente no es la forma de beneficiar a la economía. Yo pienso que no, y hay un argumento que es irrefutable. Si uno ve cuál ha sido la tendencia del dólar en el mundo, del oro en el mundo, se da cuenta que la gente en el mundo civilizado, en el primer mundo, ya entendió que el dólar no es un lugar adecuado, confortable, seguro para resguardar su riqueza. Entonces se trasladó a algo más tangible, que es el oro. La economía lo que está haciendo es pasando de papeles, de una economía virtual de papeles, a una economía real. La gente que ha perdido grandes cantidades en el primer mundo con la crisis del año pasado, en fin, se está pasando a cosas más tangibles, en este caso al oro. En Guatemala no vemos eso porque estamos desinformados. Entonces yo me temo, o creo, porque ahí no hay nada que temer, que cuando el dólar deje de tener la hegemonía que todavía conserva parcialmente, creo que muchos habitantes del mundo se van a pasar a cosas más tangibles, por ejemplo, a los ladrillos, a los bienes inmuebles, que después del oro viene a ser una opción interesante. Bueno, pero acuérdate tú que toda esta parte de la gran burbuja inmobiliaria que fue la que, dentro de un complejo esquema, ¿verdad, César? Porque no es tan fácil entender solo la crisis inmobiliaria per se, produjo toda esta crisis del anterior.
el presidente de la Reserva Federal también, Bernanke, recientemente él menciona que los mismos factores siguen existiendo. Entonces, la pregunta sería si, por ejemplo, las reservas monetarias de Guatemala son del pueblo de Guatemala. ¿Cuál sería el consejo sano para nuestra Reserva Federal, para nuestra Banca de Guatemala? Porque también ir a comprar euros en este momento recibiría una tremenda penalidad, digamos. Bueno, yo creo que yo tengo un consejo de fondo, más que de medidas de corto plazo, tengo un consejo de fondo. Yo creo que Guatemala se merece una junta monetaria autónoma, una junta monetaria independiente, una junta monetaria que no sea un apéndice del Poder Ejecutivo, porque actualmente nuestra autoridad monetaria, la que toma todas las decisiones por nosotros en el campo económico, cambiario y crediticio, está supeditada al Poder Ejecutivo. De 8 miembros que tiene la Junta Monetaria, 5 se le cuadran al presidente de la República o a quien haya que cuadrársela. ¿Porque son nombrados por la presidencia de la República o se le cuadran por esa naturaleza que de repente aflora en el guatemalteco de cuadrarse ante el poder? Bueno, yo creo que por varias razones. Una, porque el chance, el hueso, el empleo, su sustento depende del nombramiento que emanó el Ejecutivo. Ahí estoy incluyendo al presidente o la presidenta del Banco de Guatemala, pero también hay ministros dentro de esta lista que menciono. Y los ministros obviamente tienen una relación de dependencia con el presidente de la República o con quien tome las decisiones allí. Claro. ¿Verdad? Y eso, por ejemplo, también me imagino la capacidad de estas personas, César, porque todas estas personas llenan las capacidades técnicas para verdaderamente poder ellos estar ahí y tomar esas decisiones. Y yo creo que varios no, y creo que eso es una tragedia, porque pienso yo que la Junta Monetaria debiera ser una instancia colegiada de gente experta en la parte económica, financiera y bancaria, y de gente que no tuviera deudas políticas con nadie, y que estuviera supeditada a intereses espurios, sean estos del sector privado o del sector oficial. Ahí deberíamos de tener a los economistas más honorables y más conocedores de la materia. Y decisiones muy técnicas. Por supuesto. Vamos a seguir tocando este tema en un instante y regresamos después de una pausa.